Bendiciones, hermanos. Hay un versículo bíblico que es bien utilizado toda la vida por nosotros. Espero que esta revelación que Dios me dio sobre este versículo sea lo que andamos buscando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre la identidad en Cristo. ¿Qué es la identidad en Cristo? Eso es lo que vamos a mostrar hoy. Sigamos con esto. Vamos a orar. Señor, te damos la honra, la gloria, la alabanza en esta mañana. Te pedimos que tu palabra fructifique en nosotros, Señor. Que aunque esta palabra viene con un solo versículo en todo lo que se va a expresar, hay muchas cosas que podemos sacar de él y es lo que vamos a tratar de hacer hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos y gracias por permitirme, Señor, estar en este lugar, bendiciendo tu nombre y dándote, Señor, la honra y la gloria hoy. Amén. Vamos a leer, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 5, 17, un versículo que no sabemos la mayor parte de memoria. En este versículo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La identidad de Cristo revelada al creyente, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, dice este versículo. Esta es la primera parte que vamos a definir hoy. Lo vamos a sacar como el punto de partida de lo que es la identidad. ¿De acuerdo? Estar en Cristo es nuestra identidad. Aquí no se nos comienza a hablar de conducta, no se nos habla de esfuerzo, no comienza hablando de un cambio externo, comienza hablando de una ubicación espiritual. Si alguno está en Cristo, ¿de acuerdo? Esto nos dice también que no todo mundo está en Cristo, ¿de acuerdo? Que nos lo empieza diciendo aquí, si alguno está en Cristo, ¿verdad? Y esto es fundamental para la identidad, que no se construye en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él es en nuestras vidas. Estar en Cristo no es asistir a una iglesia. Muchos de nosotros confundimos que estar en una iglesia, tener conocimiento bíblico y mejorar nuestros hábitos es estar en Jesucristo. Estar en Cristo es haber sido introducidos en una nueva realidad espiritual. Estamos. Necesitamos haber nacido de nuevo, como hemos estado viendo anteriormente. Y esto significa que ya no vamos a estar definidos por nuestro pasado, por nuestra historia, ni por nuestros errores. Ahora va a estar definido por la posición que nosotros tengamos en Cristo. ¿Ok? Esta pregunta ya no es sobre qué has hecho, qué haces de tu vida, cómo te esforzás por mejorar todos los días en esta condición de vida. La pregunta es, ¿dónde estás? Porque la pregunta fue, si alguno está en Cristo, ¿dónde estamos nosotros?
La identidad depende de la posición que nosotros tenemos. Voy a dar un ejemplo de lo que es ubicación. Y saqué un ejemplito aquí que es interesante. Este ejemplo dice, había un hombre que vivía en una zona peligrosa de la ciudad. Todo a su alrededor era inseguro. Había mucha violencia, había temor, incertidumbre había. Uno no sabía si cuando llegaba a su casa iba a amanecer al día siguiente. Pero un día decidió mudarse, irse a otro lado. Y ahora vive en un lugar que es mucho más seguro. Ahí hay vigilancia, hay tranquilidad, hay paz y hay protección. Pero ocurre algo extraño. A esta persona que se fue a ese lugar le sucedió esto. Sigue relacionando el nuevo lugar en el que está viviendo como que viviera en el viejo. Duerme con miedo, desconfía de todos, vive en una alerta constante. Estaba acostumbrado a lo que era su vida anterior. ¿De acuerdo? El lugar donde él vivía era un lugar peligroso. Hoy ya no vivo en un lugar peligroso, pero sigo viviendo como que viviera en ese lugar peligroso. Y hay una verdad espiritual en todo esto. Si alguno está en Cristo, esto quiere decir que usted y yo ya no estamos en condenación. Significa que tampoco estamos muertos. En la antigua condición en la que estábamos nosotros había condenación y muerte. Hoy ya no. Ahora estamos en Cristo. Es interesante porque nosotros venimos a Jesús y seguimos viviendo como vivíamos antes. Con toda la condición de vida que teníamos, seguimos viviendo igual. Como que nada cambió. Pero si alguno está en Cristo, dice esto, nueva criatura es. Y este es el segundo punto que quiero tocar. No es una mejora, es una nueva creación. Las cosas fueron hechas nuevas. Nueva criatura fuimos hechos. El texto no dice que fuimos una criatura mejorada. ¿Sí? Ahora que yo vine a Cristo, yo soy mejor. Y muchos de los cristianos vivimos como que así fuera. Víctor. Que apaguen el micrófono. Bájale el volumen. Okay. El texto no dice que somos una criatura mejorada. ¿De acuerdo? Somos una nueva criatura. No dice que somos una criatura restaurada. Ni tampoco dice que somos una criatura reformada. ¿Y por qué uso estos tres términos aquí? ¿Por qué digo mejorada? ¿Por qué digo restaurada? ¿Y por qué digo reformada? ¿Verdad? Hasta el título de nuestra iglesia. Somos una iglesia reformada. ¿De acuerdo? Son términos que se usan cristianamente. Toda la gente en las iglesias habla de que yo ahora soy mejor, que yo ahora estoy restaurado, que ahora yo soy reformado. No deja de ser cierto, ¿sí?
Pero aquí no dice eso. Aquí lo que dice es que somos una nueva criatura. Y esto es radical, ¿sí? Dios no vino a reparar al hombre viejo, vino a crear uno nuevo. Amén. Dios no vino a mejorar al Edgardo Ulloa, que estaba arruinado, que era pecador, que tenía de todo, que muchas veces sigue siendo pecador y sigue siendo todo. ¿De acuerdo? Dios no vino a cambiar a este Edgardo. Dios vino a hacerme una nueva criatura. Algo que no existía, ahora existe. Algo que es diferente. Pero ¿qué pasa conmigo? Que no acepto esta nueva creación. En mi manera de vivir no la acepto. Sigo viviendo como que no hubiera pasado nada. Y aquí es donde muchos se equivocan. Intentar vivir como nuevos, ¿verdad? Pero siguen pensando como viejos. Fíjense, intentan vivir como nuevos, pero siguen pensando como la vieja criatura. La identidad de Cristo no es una versión mejorada mía, ni de ustedes. Es una corrección de su carácter. Es un ajuste, no es un ajuste moral. Es una nueva naturaleza. Hemos estado hablando anteriormente cuando hablábamos de que el hombre necesitaba nacer de nuevo y nos dimos cuenta y les decía yo que la razón del cambio no es mi deseo de cambiar, la razón del cambio no es que yo quiera ser mejor, la razón del cambio era porque la vida en Cristo en mí vivía para ser mejor. Él era el que me iba a transformar en eso, ¿de acuerdo? Y esta es la nueva criatura, la nueva naturaleza. Esto significa que en Cristo no eres el mismo luchando por cambiar. Eres algo nuevo aprendiendo a vivir. ¿De acuerdo? Eso se refiere a la identidad. A Dios no le importa que nosotros cambiemos por nuestras propias fuerzas. Mirábamos en Isaías que decía, porque la mejor de las justicias de los hombres delante de mí es como un trapo de inmundicia. ¿Verdad? ¿Qué nos estaba diciendo esto? Que nada de lo que nosotros pudiéramos hacer para agradar a Dios lo íbamos a agradar. La forma de agradar a Dios es aceptando su vida en nosotros. Esa es la única manera. Y Dios lo que quiere con esta nueva vida que tenemos es que aprendamos a vivir esta nueva vida. ¿De acuerdo? Esta nueva identidad que Dios me ha dado. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros lleguemos al cielo después del juicio y todo, y entremos ya a su reino, Él va a venir y va a tener una piedrita que tiene su nombre, dice. Y esa piedrita nos va a ser entregada a cada uno. ¿Por qué? Porque Dios ya nos puso un nombre como sus hijos y tiene preparado un nombre para nosotros. Yo no sé cómo me voy a llamar allá. ¿De acuerdo? Pero sí sé que Dios ya me dio una identidad como hijo suyo y me puso nombre. ¿Sí? Yo te puse nombre, dice la Escritura. Ya no vamos a vivir con el mismo nombre del hombre viejo. Ya vivimos con ese nombre. Ya Dios ya nos lo puso. Lo único que hace falta es que nos entregue la piedrita con el nombre. Amén. Somos hijos. Y esa es una identidad. Ser hijos es una identidad. Cuando el hijo pródigo llegó, le dijo el Señor, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cállate, cállate.
Llamó a sus criados, dice, y dijo, pónganle anillo, vístanlo, pónganle calzado en sus pies, porque mi hijo se había perdido y ha vuelto a nacer. Amén. Dios ya no nos ve como lo que éramos. Dios no ve al hijo que se fue, ve al hijo que viene, y que viene reconociendo que eso es lo que somos en Cristo Jesús. Otro ejemplo, no es una reparación, es una nueva creación. Y esta es la historia. Un hombre tiene un teléfono completamente dañado. La pantalla rota, el sistema es lento, tiene errores constantes, y entonces decide que lo va a llevar a reparar. Pero allá donde lo llevó a reparar, en vez de repararlo, le dieron uno nuevo, uno completamente nuevo. Un teléfono distinto, con una nueva capacidad, con un funcionamiento diferente y perfecto. Pero él lo sigue usando como que fuera el teléfono viejo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo que me pasó a mí con este teléfono que me dieron hoy. Estaba acostumbrado a los Samsung. Uno vive y sabe qué hacer con un Samsung y cómo funciona. Este nuevo teléfono ha sido... no lo puedo manejar. Y no es que sea diferente, tienen el mismo sistema operativo, tienen un montón de cosas, pero el teléfono no me ayuda el teléfono, ¿verdad? Pero en este caso el teléfono era mejor, pero él sigue usando el viejo porque el nuevo no le gusta. Es como que yo agarrara mi Samsung viejo que ya no lo quería y diga, voy a guardar este y me voy a volver a usar el viejo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Ya no sirve ese teléfono, pero yo lo quiero seguir usando. Ese es el que me gusta usar, ¿de acuerdo? La Biblia no dice que nuestra vida fue reparada. No es como que Dios nos mandó al taller y nos dijo, te voy a reparar, ¿de acuerdo? Te voy a reparar. Y llegamos como que queremos que nos quiten todas las cosas feas, que nos quiten todo lo que no nos gusta, que nos quiten el pecado, que nos quiten todo lo que nosotros tenemos arreglado, ¿verdad? Pero Dios no vino a hacer una cirugía. Dios no vino a arreglar una vida vieja. Esto lo podemos ver cuando dice que somos como el barro en las manos del alfarero. ¿Sí? Dice que Dios agarró la vasija que estaba haciendo en sus manos y se le echó a perder. Se le echó a perder, dice, y lo que hizo fue deshacer lo que había hecho y hizo una vasija mejor según lo que él creía que era mejor. Amén. Y eso fue lo que hizo con nosotros. Él no quiere reparar la vasija. La vasija cuando se repara, si a usted se le ha quebrado un florero, se le ha quebrado una cosa en su casa, y usted anda buscando superglue para pegarlo, y lo arregla y recoge todos los pedacitos y los pone, y lo arma, y usted agarra aquel florero y lo ve, y le ve las cicatrices. ¿De acuerdo? Usted ve que fue reparado, que lo pegaron. ¿Se imagina que Dios hiciera lo mismo con la vida de nosotros? ¿Sí? Dios ya nos quitó las cicatrices, Dios ya nos quitó todo lo que nosotros somos, pero seguimos nosotros viéndonos como que fuéramos, ¿sí? Y nos volteamos a ver y vemos las cicatrices. Y vivimos llenos de culpa, llenos de pecado,
lleno de situaciones que no queremos acordarnos, ¿verdad? Pero si yo aprendo a vivir, dice, ¿qué pasaría si en lugar de arreglarlo, la Biblia dice que fuiste reparado, no dice que fuimos reparados. Dice que somos nueva criatura, otra persona, otra cosa. Dios no arregló nuestra vieja vida, nos dio una nueva. Muchos siguen intentando mejorar lo viejo. Eso es en el ámbito cristiano, a todo nivel mundial. Nosotros los cristianos queremos ser mejores. Estamos esperando arreglar la vieja manera de vivir. Intentamos hacerlo. Pero cuando ya les dio algo completamente nuevo, no eres alguien dañado en reparación. Eres alguien nuevo aprendiendo a vivir. Amén. Somos algo nuevo. Las cosas viejas pasaron. El fin de la identidad anterior que teníamos o de la antigua identidad que teníamos, aquí no dice se están yendo, están en proceso de cambio. Dice pasaron. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué entiende usted cuando oye esta palabra? Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Quiere decir que ya no están, ya pasaron, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte de nosotros estamos queriendo regresar al pasado. ¿Sí? Nos encanta esa vida pasada. Ya no quiero vivir con la vida restaurada de Dios, ¿verdad? O establecida espiritualmente por Dios, y preferimos la anterior, la del viejo hombre, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, dejando ya pues todo lo que queda atrás, vamos adelante hasta alcanzar la altura en el varón perfecto que es Jesucristo. Vamos para adelante, no vamos para atrás. Las cosas viejas incluyen esto: una identidad que está basada en el pecado. Todos nosotros, por lo menos lo voy a decir por mi persona, estamos aquí porque yo considero que fui pecador y digo que fui. Fíjense que no digo que soy pecador, fui pecador. Porque la nueva identidad que Dios me dio a mí ya no permite ese hombre pecador viviendo en mí. Amén. Otra cosa que tenía esta vieja vida era la culpa como una definición personal. Cada vez que tenemos una situación en nuestra vida, viene la culpa de regreso. Y siempre nos sentimos culpables. Y tenemos una referencia. El pasado como referencia de quién eres hoy. ¿Sí? No sé si ustedes han oído esto. Es que yo soy así. Siempre he sido así. Yo he sido bravo, mal hablado, mentiroso. Y eso es lo que soy. Y si me quieren aquí, me van a aceptar como soy porque yo no puedo cambiar. ¿Qué opinan ustedes de todo eso? ¿Verdad? Es que en mi casa me dijeron que yo no servía para nada. Es que en mi casa me decían que yo era un idiota.
yo era un estúpido, que yo no valía nada. Y seguí viviendo con esa manera de vivir con la que me enseñaron. Vino Cristo, me dice que soy una nueva criatura y sigo siendo el mismo. ¿Sí? Sigo viviendo como que no pasó nada. Eso significa que yo no he aceptado la identidad que Dios me dio. La identidad que dice que las cosas viejas pasaron. Déjenlas ir. Déjenlas ir. Eso es lo que nos está diciendo Dios. No estén pensando en las cosas que ya pasaron. Amén. Lo que ya pasó, ya pasó. Pero hay algo bueno para adelante, hay algo nuevo para adelante y eso es vida en Cristo. Recordamos lo que fuimos, definidos por lo que hicimos. Y seguimos cargando lo que Cristo ya nos quitó. ¿Sí? Cristo ya lo apartó de nosotros en esta nueva creación. Aquí puse un pensamiento que dice, la cruz no solo perdonó pecados, terminó una identidad vieja. Quitó al viejo hombre. Cuando Cristo murió por nosotros y nosotros lo recibimos, creó en nosotros una nueva identidad que no tiene nada que ver con la anterior. Y si Dios dice que pasó, nosotros no tenemos derecho a seguir viviendo en el pasado. Amén. La mayor parte de los cristianos viven en el pasado habiendo recibido a Cristo. Todavía no han aprendido que son otra cosa, que ya no son lo que eran. Otro ejemplo, soltar lo que ya terminó. Esta es la historia. Un hombre termina un contrato de trabajo difícil. Durante años vivió bajo presión, reglas duras, exigencias constantes. Y de repente, como a mí, me corrieron del trabajo, ¿verdad? El contrato termina oficialmente, ya no tengo obligaciones, ya no estoy bajo ese sistema, pero al día siguiente, después de eso, me levanto temprano, me visto igual como que si voy a ir al trabajo, actúo como si todavía estuviera bajo ese contrato. ¿Sí? Ya no estoy trabajando, pero me sigo vistiendo igual. Sigo llamando a los amigos del trabajo. Sigo preguntando cómo está la cosa en el trabajo. Seguimos añorando el contrato viejo. ¿Sí? Como si nada hubiera cambiado. Pero las cosas viejas pasaron. No están activas, no están vigentes y ya no tienen autoridad sobre ti. Y todas son hechas nuevas. ¿No? O sea, las cosas viejas pasaron, pero la segunda parte del versículo dice, y todas fueron hechas nuevas. Significa que ya entramos en otra realidad. Pero muchos siguen viviendo bajo la culpa, la condenación y la identidad pasada. No porque ésta siga activa, sino porque no la hemos soltado. Seguimos viviendo como el hombre viejo, ¿sí? Renovados en vuestro entendimiento, dice la Escritura. ¿Qué significa renovados en su entendimiento? Acepten que ya no son ustedes. Soy Cristo viviendo en ustedes. La identidad que ahora tenemos es la identidad de Cristo en nosotros.
Amén. Pero no lo hemos soltado. En la cuarta parte tengo aquí, todas son hechas nuevas, una nueva realidad presente. Y esto es sumamente poderoso. Nos dice, serán hechas nuevas. Perdón, me equivoqué aquí. No dice, serán hechas nuevas. Dice, son hechas nuevas. ¿Sí? No serán, son hechas nuevas. Esto significa que la vida de Cristo no es futura, es presente. Tenemos una nueva mente en Cristo, un nuevo corazón, una nueva relación con Dios que estaba perdida y estaba muerta y nos tenía a nosotros sumidos en la oscuridad. Hoy vivimos en la luz y tenemos una nueva forma de ver la vida. Fíjense que no lo estoy diciendo bien, ver la vida de otra forma, no. Es una nueva forma de ver la vida. ¿Cómo la miraba antes? Como el tipo despreciable, como el tipo pecaminoso, el tipo mal hablado, el mentiroso. Ya no puedo vivir pensando en ese hombre. ¿Sí? Voy a tener que empezar de nuevo a aprender a vivir como Dios quiere que viva. ¿Sí? Por eso la Escritura tiene versículos como este. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, cuando éramos niños. Y Pablo decía, porque cuando éramos niños pensábamos como niños. Ahora somos adultos y pensamos como adultos. Ya no podemos nosotros seguir viviendo como el día que conocimos a Cristo. Amén. Sin embargo, vivimos como el día anterior de haber conocido a Cristo. Y ya tenemos 30, 40 años de estar en la iglesia y seguimos siendo el mismo. El mismo del día anterior a que Cristo viniera a formar parte de nuestra vida. Con una diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es esa diferencia? Que nosotros pasamos toda nuestra vida queriendo agradar a Dios, queriendo ser mejores, queriendo ser diferentes, queriendo dejar de beber, de mujeriar, de andar haciendo todo tipo de pecado. ¿Y qué pasa con el cristiano hoy en día? Es que por más que se esfuerce, el tiempo lo alcanza a uno. ¿Sí? Yo ya no vuelvo a hacer esto, dice uno, y se esfuerza, y se esfuerza, y se esfuerza. 5 o 6 meses después, está uno en lo mismo, frustrado, lleno de culpa, porque no puede cumplir, porque está queriendo vivir la vida que no pudo vivir. Imagínense que yo, que tengo 74 años, empezara a querer vivir, ¿sí? Estoy amañado con miles de cosas. Es tantas las cosas que están en mi vida, conocidas, aprendidas, mal aprendidas, bien aprendidas, como usted le quiera llamar. Estamos siempre en esa condición. Viviendo, queriendo vivir la vida que Dios quiere que vivamos por nuestro propio esfuerzo. En Corintios dice que el Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, porque nosotros no podíamos. Dice, y ustedes no lo hicieron porque no podían.
pero lo tratamos. ¿Cuántos de ustedes viven luchando contra el pecado? ¿Sí? A ver, seamos conscientes. ¿Cuántos de nosotros luchamos todos los días contra el pecado? Todos los benditos días. ¿Saben lo que dijo Dios? Si usted dice que no tiene pecado en su vida, me hace a mí mentiroso. ¿Sí? Vamos. Si usted dice que no lo tiene, me hace mentiroso a mí, dijo Dios. Así que no nos engañemos. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos nos acostumbramos a vivir en el pecado, por eso es tan difícil. Dejar todas las mañas que teníamos es difícil. La única forma es cumpliendo esta escritura que está en 2 Corintios 5 y 17. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Está usted en Cristo? ¿O está viviendo como el otro? Aquí está la clave. Aunque ya eres nuevo, una nueva criatura, nueva persona, tienes una nueva identidad, vas a tener que aprender a vivir como nuevo. ¿Sí? Y esa es la vida de santidad que nosotros vamos a alcanzar. Amén. Pero viviendo bajo el criterio de Dios, no el de nosotros. Porque muchos son nuevos en espíritu, pero viejos en mentalidad. Y aquí es donde entra la renovación. ¿Sí? Cuando usted deja de pensar como el hombre viejo y empieza a poner su voluntad en la voluntad de Dios. La identidad no se siente, se cree. Uno de los mayores errores es este: querer sentir para creer. Pero en el reino de Dios es al revés. Creemos y entonces comenzamos a vivirlo. ¿De acuerdo? Porque creo que Cristo vive en mí y que Él quiere vivir la vida mía por mí, entonces voy a poder vivirlo. No antes. Pero muchos de nosotros estamos queriendo ser lo suficientemente buenos para sentir que Dios nos acepta. Dios no acepta buenos. Yo no vine a buscar a los que estaban sanos, yo vine a buscar a los que estaban enfermos, Dios. Yo no vine aquí a buscar santos, no, vine a buscar pecadores. ¿Por qué? Porque estos estaban muertos en sus delitos y pecados, y yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Para eso vino Jesús. Jesús no vino a reformar a nadie. Jesús vino a hacernos una nueva criatura. Hay días que nosotros no sentimos cambio. Y hay momentos donde parece que no pasó nada. Pero la verdad no está basada en nuestras emociones. Está basada en lo que Dios dijo. Amén. Y Dios dijo, eres una nueva criatura. ¿Sí? Si no, vamos a estar como Nicodemo, diciéndole al Señor, ¿cómo es posible que me vuelva a meter en el vientre de mi madre y vuelva a nacer?
esta nueva vida es espiritual. Esta nueva vida se vive con Cristo. Es cuando usted acepta en su corazón que es una nueva criatura. Otro error, vivir desde la identidad, no para la identidad. Muchos viven así, oran para ser aceptados por Dios, luchan por ser transformados, se esfuerzan por ser dignos. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es esto: tú ya fuiste aceptado, ya fuiste transformado, ya fuiste hecho nuevo. Entonces no vives para ser, vivimos de lo que ya somos, ¿de acuerdo? Si yo acepto mi identidad en Cristo, voy a vivir bajo este concepto. Vivo desde lo que ya soy. Cuando Cristo me cambió, me hizo nueva criatura, hizo que todas las cosas viejas pasaran, hizo todas las cosas nuevas. Entonces sí, ahora voy a vivir por lo que yo soy. Vamos a poner una conclusión. Estos mensajes son cortos, pero son efectivos. Segunda de Corintios 5:17 no es un versículo motivacional. Esto no es para motivar a nadie, ¿de acuerdo? Es una definición o una declaración espiritual absoluta. En Cristo no eres el mismo. No vivís del mismo origen en el que viviste antes. Y no estás bajo la misma definición que tenías antes de conocer a Jesús. Amén. Voy a repetir esto. Ya no somos el mismo. No venimos del mismo origen. Nosotros ya no vivimos del origen del pecado, vivimos del origen de la santidad de Dios. No estamos bajo la misma definición. Ya no soy el Edgardo Ulloa que existía antes de conocer a Cristo. Soy el Edgardo Ulloa que Cristo hizo nuevo el día que yo me convertí a Jesús. Somos una nueva criatura y eso lo cambia todo. ¿Sí? Y para terminar tengo un comentario final. Le puse cierre integrador, como uniendo todo para poder ver lo que vamos a hacer. Dice, no estás donde estabas. Piense bien en lo que estoy diciendo. Vaya repitiéndolo, está en su mente. No estás donde estabas antes de conocer a Cristo. No eres lo que eras, tampoco. No estás bajo lo que vivías antes. Porque si estás en Cristo, eres nueva criatura y lo viejo ya pasó. La pregunta no es si Dios ya lo hizo. Fíjense la pregunta que les voy a hacer. La pregunta que vamos a hacer no es si Dios ya lo hizo. La pregunta es esta para usted. ¿Vas a seguir viviendo como antes? ¿O vas a caminar en lo nuevo que ya eres? ¿Sí? Se la repito. ¿Vas a seguir viviendo como antes? ¿O vas a caminar en lo nuevo que ya eres? ¿Sí? Es bien interesante esto. ¿Sí? Porque el 90 y pico de personas en el mundo cristiano siguen viviendo como vivían antes. ¿Sí? Como que este versículo nunca lo leyeron. Como que este versículo nunca dijo lo que dice. Si quieres vivir realmente la vida de Dios, tienes que vivir en tu nueva identidad.
en la identidad que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria en nosotros. Cristo Jesús, el único que puede vivir nuestra vida agradable para Dios. Amén. Tenemos a Cristo en nosotros. Cristo morando en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, hoy quiero dejar de definirme por lo que fui. Ya no quiero ser el Edgardo yo de antes. Ya no quiero ser el que vive por lo que hice o por lo que otros dijeron de mí. Recibo lo que tú declaras, que en Cristo soy nuevo. Enséñame a vivir desde esta verdad, por favor, Señor. A pensar desde esta nueva realidad que es ser tu hijo y tener la identidad de ser de los que nacimos bajo una nueva realidad. Y esta realidad es la realidad divina, la vida divina que tú has dado para nosotros. Enséñame también, Señor, a caminar en la identidad que me diste, este nuevo hombre que hiciste. En Efesios dice, Señor, que fuimos creados para buenas obras, para que nosotros camináramos en ellas, Señor, para glorificar tu nombre siempre. Ahí no dice que nosotros vamos a crear nuevas obras, no, dice que tú las pusiste en el camino de nosotros y pusiste ese camino de buenas obras para vivir en ellas. Esto no se trata de esfuerzo, Señor. Siempre que he querido poner mi esfuerzo para realizar estas cosas, he terminado, Señor, frustrado. Me he sentido culpable delante de tu presencia, porque he querido luchar por mis fuerzas para hacer las cosas, Señor, y he conocido esto, que no puedo, Señor. Pablo lo dijo de una forma muy importante, Señor. Muy importante. Que no era por su esfuerzo, sino por la revelación que tú habías puesto en su vida sobre esta nueva identidad. Bendícenos hoy, Señor, que vamos a nuestras casas, a cada uno de nosotros que está en este lugar, que entendamos que somos tus hijos, Señor, que somos la nueva criatura que tú creaste, Señor. Quitaste todo lo viejo, lo hiciste nuevo, Señor. Y aquí todas son hechas nuevas. Sí, Señor, queremos vivir en lo nuevo, no en lo viejo. Queremos vivir como el día siguiente de haberte conocido y no como el día anterior, antes de conocerte, Señor. Ya queremos dejar de luchar por nosotros mismos, Señor. Queremos que tú luches por nosotros, Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Bendícenos siempre, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y poderoso, porque eres nuestro Dios. Eres el que nos puede cambiar, Señor, el que puede transformar nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y aceptamos, Señor, que somos una nueva criatura. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu palabra hoy. Que esto no sea una palabra que se queda aquí y que mañana la hemos olvidado y dentro de una semana ya ni nos acordamos, Señor. Te ruego que la siembres en nuestro corazón. Que hagas de esta palabra, Señor, algo que realmente transforme
como tú has querido transformarnos en Cristo, Señor. Queremos ser los nuevos Cristos, porque tu palabra dice que antes de que todo esto termine, Señor, tú nos has transformado en un Cristo, alcanzando la altura de Cristo Jesús para nuestras vidas, Señor. Esto no significa que es fácil. Esto significa, Señor, que ya no es preocupación de nosotros. Esto ya lo hiciste por nosotros cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Señor, y nos dio vida juntamente con Él. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.